En esta ocasión vamos a utilizar nuestro formato de blog para hablar sobre el elemento más contencioso en cuanto a diseño de juegos de mesa, la suerte. Si esto suena interesante, te recuerdo que yo soy Raúl, estás viendo La Mula de Güeros y abrimos el juego. ¿Y por qué decidimos que este fuera nuestro primer video del 2023? Y es porque es el elemento que causa más división entre los jugadores. No es nada raro escuchar a gente decir que no le gustan los juegos de suerte o que no le gusta que haya suerte en sus juegos. Y la verdad es que es muy sencillo entender por qué, ya que la suerte es el elemento que más fácilmente puede causar frustración entre los jugadores. Y la segunda es porque tengo la creencia personal de que cómo pensamos sobre la suerte es lo suficientemente poderosa para cambiar nuestras vidas. Pero créeme que esta va a ser una aventura que nos va a llevar a través de varios campos del saber, entre ellos la probabilidad, la psicología, la filosofía, en una de esas la antropología, y claramente le voy a poner un moñito hablando sobre diseño de juegos de mesa. Y como siempre tenemos que empezar por el principio y vamos a buscar una definición, y la que a mí me gusta es la siguiente: la suerte es la percepción psicológica de un evento aleatorio, y con esto ya tenemos muchísimo que desempacar. Y curiosamente vamos a empezar de atrás hacia adelante y ahorita nos vamos a ocupar de la parte de un evento aleatorio. Esto es un suceso cuyo resultado es incierto, es decir, aquellos que no podemos predecir porque están sujetos a la incertidumbre. Pero hay una parte bonita de esto: si conocemos su distribución, entonces te podemos decir la probabilidad de un resultado. Por ejemplo, cuando nosotros aventamos una moneda al aire, no podemos decir de antemano si el resultado va a ser cara o cruz, pero sí sabemos que tenemos 50% de probabilidad de tener razón. O en los dados, que son mucho más comunes en los juegos de mesa, sabemos que la probabilidad de que salga un 6 es de 1/6 o de 16.66666%, lo que quiere decir que la suerte está firmemente ligada con el componente de las matemáticas de la probabilidad. Y curiosamente, para algo que es tan cotidiano y tan evidente, el estudio de la probabilidad como rama de las matemáticas tardó muchísimo en aparecer. No es sino hasta los 1650 más o menos que empezamos a ver los primeros trabajos de probabilidad. Y esto tiene una razón por qué. Y esto es porque nuestros cerebros suelen tener problemas con la idea de que algunas cosas nada más suceden porque sí. Somos mucho más propensos a creer cosas como las cosas suceden por algo, o que un evento grande debe tener una causa explicativa normalmente igual de grande, o que alguien está detrás planeándolo todo. Y ahora, en la antigua Grecia la llamaron Psique, pero es mucho más probable que tú la conozcas con su nombre romano de la diosa Fortuna. Ella era la diosa más caprichosa del Olimpo y se dedicaba a repartir los acontecimientos buenos y malos según le plazca. Con el tiempo surge un culto hacia Fortuna y claramente, si alguien va a dedicarse a distribuir todo lo bueno y malo en este mundo, quieres estar en su gracia, es decir, esperas que Fortuna te sonría. Pero con el tiempo también pasa a ser una representación abstracta del destino, porque claramente tendemos a creer que aquello que no podemos predecir tiene que estar escrito. Pero entre sus representaciones hay algo extremadamente interesante. En algunas ocasiones la representan con un cuerno de la abundancia, en otro con un timón para representar que ella es la que lleva nuestro destino. Ella tiene las riendas de cómo funciona el mundo. Y por último, al igual que justicia, la representan con una venda en los ojos porque es ciega. Y con esto en mente podemos volver a la primera parte de la definición, la perspectiva psicológica de un evento aleatorio. Y esto lo pone mucho más en el terreno de la psicología que las matemáticas, porque el evento aleatorio sigue siendo exactamente el mismo. Lo que estamos cambiando es nuestro punto de vista y esto nos va a permitir hablar de buena y mala suerte. Porque recuerda que mientras un 6 puede ser grandioso para ti, puede ser absolutamente desastroso para tu oponente. Con esto dicho, hay dos elementos que impactan en qué tan azaroso se siente un juego. La primera es en qué parte del turno decides implementar el evento aleatorio y segundo, cómo te fue en la feria. Y en esencia, solo hay dos momentos en los que podemos integrar una fase aleatoria. El primero es antes de que el jugador tome sus decisiones y esto es lo que vamos a llamar suerte de entrada. Es decir, ocurre un evento aleatorio, el jugador ve el resultado de ese evento y con eso toma sus decisiones. Esto es muy común en los deck building, por ejemplo, tú jalas tu mano inicial de 4 cartas y con eso tomas tus decisiones. Pero hay un segundo tipo de suerte que vamos a llamar suerte de salida. Es decir, el jugador ve un estado actual del tablero, con ese toma sus decisiones y después tenemos un evento aleatorio para ver si tuvo éxito o no.
Esto es muy común en los juegos de guerra. Nosotros vemos una posición del campo de batalla, tomamos nuestras decisiones y después, por ejemplo, rodamos un dado para ver si le atinamos a nuestros tiros. Pero cómo se implementan estos dos tipos de suerte pueden resultar en una sensación de juego completamente diferente. Primero, la suerte de entrada, al permitir al jugador ver el resultado del evento aleatorio, hace que sea un juego mucho más estratégico y táctico, porque primero te permite evaluar todas tus opciones, determinar cuál es la mejor y con eso ejecutarlas con completa certidumbre. Es decir, la suerte de entrada tiende a reforzar las decisiones del jugador, porque sí, lo permite ser estratégico y táctico, pero también lo va a obligar a pensar rápido, adaptarse a las situaciones y puede llegar a ser muy satisfactorio cocinar con lo que tienes. Por el otro lado vamos a tener la suerte de salida, que en general va a coartar la sensación estratégica de un juego, ya que el jugador pudo haber tomado toda una serie de decisiones correctas que podrían fracasar por eventos que están fuera de su control, es decir, solo por haber tenido mala suerte. Y normalmente, cuando nosotros nos quejamos de la sensación azarosa de un juego, el culpable es la suerte de salida. Y puede que con lo dicho hasta ahorita estés llegando a una conclusión como suerte de entrada buena y suerte de salida mala. Y no estaría solo, hay muchísimos diseñadores que le rehuyen a la suerte de salida y de hecho el género que llamamos euro suele excluir suerte de salida y únicamente incluir suerte de entrada. Pero la verdad es que estaríamos en un error, porque la suerte por sí sola no es buena o mala, sino que va a depender de la calidad de la implementación. Porque sí, puede que la suerte de entrada refuerce la sensación estratégica de un juego, pero la suerte de salida va a generar juegos emocionantes. Hay pocas cosas que van a hacer que se te acelere más el corazón en un juego de mesa que haber declarado un ataque, tener que rodar los dados y saber que tienes una probabilidad de 2 de 10 de lograr tu tiro. Rodarlos y esperar a ver qué pasa. Pero no solo es eso, porque la suerte de salida también va a poner a prueba tu evaluación de riesgos. Es decir, en juegos como Sniper Elite vas a verte forzado a pensar cosas como ¿de verdad quieres tomar ese tiro? ¿Qué pasaría si la riegas? Y esto va de la mano con una tercera habilidad. La suerte de salida te va a obligar a tener un plan B y un plan C porque no sabes si tu plan A va a salir bien. Pero solo este análisis sería extremadamente miope de nuestra parte porque todos sabemos que un juego no se encuentra confinado de manera hermética a un solo turno, sino que tenemos una serie de turnos. Es decir, hay algo muy lindo de la suerte. Vamos a tener que vivir con sus consecuencias. Es decir, los resultados de la suerte de salida se van a poder convertir en la entrada de nuestro siguiente turno. Por ejemplo, si en tu último turno, en un juego como Root, Cíclades, etc., decidiste meterte en una posición súper riesgosa y falló tu plan, ahora tienes que vivir con esas decisiones y averiguar cómo vas a salir de ese merequetengue. Es decir, llegó el momento de ejecutar tu plan B. Y probablemente la prueba más grande que tenemos de que todo depende de la calidad de implementación es que hay un género completo basado en la suerte de salida. Este se llama Push Your Luck. Y aquí vamos a probar qué tan bueno eres evaluando riesgos, porque consistentemente en este tipo de juegos vas a tener que tomar una serie de decisiones que son altamente riesgosas para poder obtener una recompensa cada vez mayor. El riesgo es que si paras te puedes llevar todo lo que has acumulado, pero si sigues presionando tu suerte y presionándola en afanes de ganar más y explotas, no te llevas nada. Estos juegos suelen ser extremadamente emocionantes porque es muy difícil aprender a lidiar con la sensación de solo una más. Además de que toda la mesa suele estar muy involucrada en los turnos de todo el mundo porque esperan el momento en que a esa persona lo alcance su suerte y explote hasta los cielos. En este punto ya sabemos que la suerte puede cumplir varias funciones. Te obliga a ser táctico, adaptativo, tener un plan B, etc. Pero también hace otra cosa. Puede funcionar como un equilibrador de nivel de habilidad. Es decir, va a quitarle un énfasis a la habilidad que tienes en el juego para permitir que varias personas puedan concursar en un terreno más parejo. Y esto es muy necesario en caso de que tengas una mesa con jugadores novatos o estés jugando con niños chiquitos. Y sí, entiendo que si queremos que los juegos sean prácticamente deportes como ajedrez y Go, entonces el rol de la suerte debe ser mínimo porque consistentemente debe de ganar el mejor. Pero también va a permitir que jugadores novatos sean dignos rivales de aquellos jugadores que son los más acérrimos, porque créeme, no hay nada más feo en un juego de mesa
que tener que navegar a través de los movimientos sabiendo que la derrota es inminente. Y por ejemplo, esta es la razón por la que yo creo que siempre que presentamos Quacks of Quedlinburg o Pócimas y Brebajes, es un hit con quien sea. Todo mundo tiene las mismas probabilidades de ganar. Y esto nos lleva de la mano a cómo funciona nuestro cerebro y tenemos que recordar la definición. La suerte es la percepción psicológica de un evento aleatorio, la palabra clave siendo percepción. Y afortunada o desafortunadamente para nosotros, siempre estamos percibiendo el mundo desde nuestra perspectiva. Es decir, utilizamos nuestros sentidos para obtener información y lo interpretamos de acuerdo a nuestras experiencias o patrones de pensamiento. Ya que nuestro cerebro suele estar sesgado en nuestro favor y con frecuencia sobreestimamos nuestra importancia y habilidades aún en circunstancias en las que la suerte ha sido significativa. Y es por esto que es muy común escuchar cosas como de, sí, se rodó el 11, pero yo estuve construyendo esta posición y bloqueé esta parte bien y básicamente gané porque soy muy hábil. Ahora, en cuanto a juegos de mesa, esto puede no ser muy nocivo y no ser nada relevante, pero este tipo de pensamientos cobran importancia en otros ámbitos de nuestra vida. Por ejemplo, pensemos en alguien que nació en una posición privilegiada y que todo se ha dado fácil en su vida y eventualmente llega a una posición de poder. Desde su perspectiva, se lo va a atribuir a su esfuerzo, inteligencia, trabajo duro, disciplina, etc., pero estaría ignorando todas aquellas veces en las que tuvo suerte. Es decir, no está considerando la buena fortuna de haber nacido donde nació, a las personas que conoce, etc. Del otro lado tenemos el efecto exactamente opuesto, ya que nuestro cerebro tiende a protegernos y por lo tanto la mala suerte puede funcionar como nuestro costal de box, porque es mucho más fácil buscar un culpable que reconocer nuestros problemas y a enfrentarlos. Por eso vamos a decir, es que tuve muy mala suerte en lugar de examinar la situación y ver en qué tuvimos la culpa. Y créeme que esto te lo está diciendo alguien que consistentemente dice, chale, qué mala suerte tengo, hay un buen de tráfico, cuando en realidad salí tarde. Y no solo esto, sino que nuestro cerebro es pésimo calculando probabilidades nativamente, y es por eso que nuestras expectativas suelen estar muy fuera del parque respecto a la probabilidad real de que ciertas cosas pasen. Y aparte, solemos tener conflictos para concebir un ente, déjame usar esa palabra en este caso, que es perfectamente indiferente a nuestros sueños, deseos y ilusiones. Y esto es porque el evento aleatorio simplemente sucede y somos nosotros los que le adjudicamos el concepto de bueno y malo. Y por eso me llama muchísimo la atención de que una de las representaciones de fortuna sea ciega al igual que justicia, y es porque estos conceptos están muy ligados. Se ha demostrado que nuestro cerebro entiende justicia desde que éramos primates. Han hecho experimentos en los que a un changuito le dan una sandía y al otro una uva y de manera aleatoria, y en varios casos el chango que recibió la uva se las ha aventado de regreso, y esto es porque entiende que la distribución de los recursos fue inequitativa y no fue su culpa. Y creo que es justo esto lo que explica nuestros problemas con la suerte, porque hay pocas cosas que sean más frustrante que ver que la persona que ya nos está surtiendo sigue recibiendo más sin que sea por culpa de su habilidad. Dices, es que no puede ser, volvió a sacar todos sus números y no ha hecho nada para merecerlo, simplemente es un suertudo. Y de ahí es donde nacen nuestras frustraciones con la suerte. Por último, tenemos que explorar esa liga entre lo aleatorio y la información, porque la información no toda es igual. Aquella que es más relevante es aquella que no podemos calcular a partir de otros datos, es decir, la más importante es aquella que en efecto es aleatoria. Porque, por ejemplo, si yo te doy la siguiente serie 1, 3, 5, 7, no necesitas que te dé el resto de los números, lo único que necesitas saber es dónde empiezas y de cuánto es el salto. El resto es perfectamente predecible. Y esto tiene efectos sobre los juegos de mesa manipulando el horizonte de información, es decir, lo puede acercar o alejar, y esto va a tener consecuencias en qué tanto podemos planear. Por ejemplo, si yo estoy recibiendo nueva información relevante cada turno, como por ejemplo en el deck building que necesito una nueva mano de 4 cartas cada turno nuevo, entonces realmente no puedo planear mucho y estoy haciendo una táctica turno a turno. Pero si voy a recibir nueva información en cada ronda, por ejemplo en Dune Imperium vía la carta de conflicto, entonces sí puedo planear varios turnos. Es decir, cómo se manipula la suerte tiene un efecto en qué tan lejos puedo ver en el futuro. Por último, empecé este video haciendo una declaración muy fuerte cuando dije de cómo entendemos suerte puede ser lo suficientemente potente para cambiar nuestras vidas. Y yo creo firmemente esto debido a una relación extraña que existe entre control y suerte. Por un lado, tenemos que entender que hay muchos elementos de nuestra vida
que están bajo nuestro control y que abiertamente podemos manipular. Pero el otro lado, también tenemos que estar muy conscientes que hay muchísimas cosas que escapan a nuestra voluntad y que estas son las que percibimos como suerte. Sin embargo, no podemos creer que la suerte es demasiado significativa en nuestras vidas, porque llegaríamos a la conclusión nihilista de que ninguna de nuestras decisiones importa, porque todo es suerte o ya está escrito. Y es esta idea de asumirnos como personas hábiles y capaces que toman las riendas de su vida, pero hasta cierto punto afortunados, que realmente nos va a poder permitir, sí, tomar control, pero al mismo tiempo estar genuinamente agradecidos, humildes y empáticos por las cosas buenas que han pasado en nuestra vida. Y desde mi perspectiva personal, muchas veces para poder cambiar las cosas, lo único que necesitas es un cambio de perspectiva que cambia tu vida, y muchas veces eso es equivalente a cambiar el mundo. Si te gusta cómo analizamos juegos de mesa en este canal, por favor suscríbete. Y en particular, si te gusta este formato de videos, por favor déjanos un comentario, ya que requieren mucho más esfuerzo del lado del guión. Además, si el tema te interesó, tenemos varias fuentes, ya que no todo fue mi idea. Hubo varios videos que sirvieron como inspiración, en particular uno de Toolmakers Toolkit, que es sobre diseño de juegos de mesa, uno sobre Cogito Design, que son sobre diseños de juegos de mesa, en particular sobre suerte, y por último, un video de Veritasium, entre qué tanto factor es el éxito y la suerte. Por último, aquí te dejo nuestro video sobre narrativas emergentes y uno a la suerte. Con esto dicho, solo me queda recordarte que yo soy Raúl, estuviste viendo La Mula de Güeros, y este juego ya se sabe.